Estudiantes de 11 grado, muy buenos días. Es un placer para mí saludarlos. Hoy, 8 de mayo, pues un poco esparcido por la cuestión del virus, pero nos ha tocado por este medio hacer pues las charlas. Se pueden tomar como clases también. No podemos avanzar a entrar a la filosofía moderna porque ustedes deben de recordar que quedamos en la filosofía medieval. Entonces, no abordamos todos los temas, yo les dejé unas copias, nadie se ha manifestado, por ahí la profesora Salomé me dijo que yo tenía un silencio con ustedes, pero a ustedes les había quedado un trabajo pendiente. No vamos a culpar a nadie, no vamos a culpar a nadie. No estábamos preparados para esto, para estas clases virtuales no estábamos preparados, nos estamos preparando apenas. Pero es bueno que nos ocurra, porque para las postrimerías no sabemos si vendrán cosas peores y nos tocaría, pues si estamos vivos, dar las clases así por este medio virtual. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de la filosofía medieval. Ustedes saben, ustedes tienen unas copias allí, para poder entrar a la filosofía moderna. Entonces en esta mañana, recordar, mirando una forma retrospectiva, miramos que la filosofía medieval, se llama medieval porque está en el medio de dos eventos, que es la caída del Imperio Romano de Occidente y el descubrimiento de América por el señor Cristóbal Colón. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Hablamos de un pueblo, los bárbaros, ¿se acuerdan? Le decían bárbaros porque no hablaban el griego. Este es un recorderis, no hablaban el griego. Estos pueblos eran herulos. ¿De dónde venían los herulos? Los herulos venían de la península de Escandinavia, perdón. O sea que eran vikingos, los famosos vikingos. Ellos van a reclamar tierra porque el imperio le ha quitado tierra, ellos no tienen tierra, no tienen dónde cobijar su familia, y ellos invaden el imperio romano de Occidente, y ahí está el emperador Augusto César, y está otro emperador también que también va a ser un derrocado por los herulos o por los bárbaros. Entonces ese es un evento que se va marcando allí. Ya Constantino también tiene que ver algo, pero quiero enmarcarme en la invasión a Roma, porque esta invasión a Roma va a tumbar este régimen y va a surgir otro régimen. Va a surgir el llamado feudalismo, del feudo, de la tierra. Ya va a surgir el feudalismo. Va a haber una estructura política diferente a la de los imperios. En esta figura va a aparecer entonces un gobierno de pirámide. Va a estar la nobleza, va a estar el clero, que es la iglesia, va a estar el alto clero también, va a estar el pueblo llano, ¿verdad? En este tiempo, la cultura, la parte científica, va a quedar un poco replegada. Va a quedar ahí solamente la patrística, que tú la viste conmigo, es lo que van a estar en los monasterios y son los que van a tener un poquito de interés por la parte intelectual, por la parte científica. Ahí vamos a encontrar ahora, en la época moderna, cuando entremos a ella, vamos a ver un personaje, Galileo Galilei, que ya el profesor de física creo que te tuvo que hablar de él, de este señor, discúlpame. Entonces, son eventos que van a marcar a la Edad Media, ¿ya? La caída del Imperio Romano de Occidente y el descubrimiento de América. Pero te estoy haciendo un recorderis cómo el Imperio Romano de Occidente cae por estos factores, ¿ya? Entonces, hay un cambio en Europa, un cambio político en Europa, un cambio de pensamiento. Vamos a mirar también, no nos alcanza lo que tenemos que decir, pero vas a investigar también sobre el Renacimiento, que el Renacimiento tiene que ver mucho para poder llegar a la Edad Moderna. Entonces, este es el evento principal que se va a llevar a cabo, la caída del Imperio Romano de Occidente, pero ahora se da el otro evento que va a marcar a la Edad Media y es el descubrimiento de América.
¿Por qué se da el descubrimiento de América? Hay una crisis religiosa. Hay una crisis religiosa. La crisis religiosa es que luchaban los musulmanes contra los cristianos. Luchaban por los lugares santos los musulmanes. Decían que había que derribar pues, las imágenes, las cosas. Y aparece un fenómeno que se va a llamar las cruzadas. Las cruzadas que tú tuviste que haberla visto en el grado octavo. Las cruzadas, y estas cruzadas van a perseguir a los cristianos y van a matar. Entonces ellos, para la década de 1492, van a tener todo el Mediterráneo cerrado. Los musulmanes van a cerrar el comercio. A Europa, a Portugal no entraba comercio, había una crisis económica. Allí, España no era España. Estaba dividida en reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla. Hay una alianza matrimonial en ellos dos. En el rey Fernando y la reina Isabel se casan y ellos dos hacen un solo reino, ¿verdad? A ese reino le van a poner un nombre España, que hasta el día de hoy se conoce como el país de España. Aparece la figura del señor Cristóbal Colón, que ya leía mucho a Marco Polo y hablaba de una tierra de Catay, una tierra de las Indias donde había mucho oro, el dorado y tal, y comienza esto. Y comienza un proceso con la Iglesia Católica y el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel consiguen un préstamo y Cristóbal Colón se va el 3 de agosto de 1492 a las 3 de la madrugada. Sale de un puerto llamado Palos de Moguer. Sale con una tripulación que la mayoría no eran españoles, eran judíos, que estaban presos en las cárceles porque se habían pervertido, se habían prostituido sus mujeres, se habían convertido en rateros, porque estaban en un país extraño. Ellos habían llegado ahí deportados y llegaron a una tierra que no era la de ellos, no tenían cómo trabajar, los trataban mal y muchos se fueron a robar porque tenían que comer. Un caso parecido al caso de Venezuela con nuestros hermanos, ojo, somos hermanos venezolanos, son nuestros hermanos. Desde México hasta la Patagonia, nuestra patria no es Colombia, nuestra patria es América Latina. No hablamos latín, vuelvo y te repito, no estoy de acuerdo que se nos diga latinoamericano porque no hablamos latín. Deberíamos ser hispanoamericanos porque hablamos español, excepto en el Brasil que habla portugués. Entonces, así como los venezolanos llegaron aquí por un problema político en su tierra, donde están amenazados hasta el día de hoy, se están lanzando amenazas, que hay barcos que van a llegar hasta allá, pero eso no puede ser, eso es imposible, porque para que haya una guerra tienen que reunirse las organizaciones, la ONU. Si Estados Unidos invade a Venezuela, aunque ellos no respetan a nadie, invade a Venezuela es una guerra no anunciada. Una guerra anunciada. Me hago una pregunta, tú eres muy joven todavía, no estabas vivo, ya yo estaba grandecito cuando ocurrió esto. Había en un país de América llamado Nicaragua un señor llamado Anastasio Somoza, era un dictador. Oye, ¿por qué Estados Unidos no invadió y quitó al señor Anastasio Somoza, que estaba matando personas y estaba haciendo cosas? ¿Y por qué no lo invadieron y lo quitaron? Ahora quieren quitar a Maduro, pero el problema es el petróleo. El problema es el petróleo. No te sigo comentando más porque esto va a ser entonces una clase de ciencias políticas y estamos en filosofía. Pero los hermanos venezolanos que están aquí están pasando necesidad. Esta mañana escuché por la radio una señora muy desbocada para hablar, diciendo que el medio Castro tenía que darle primeramente era a los que votaron por él y no a los venezolanos. Oye, por favor, resulta que se le está dando a los venezolanos porque son ayudas internacionales. Y si son ayudas internacionales, ahí no viene a ver porque yo soy vallenato, porque yo soy guajiro y tú eres venezolano, tienes que esperar al último a darte una libra de arroz que tiene gorgojo. No, también ahí tiene que ser equitativo. Y tenemos que ser un país honesto. Esos recursos son internacionales, son para todo el mundo. Entonces, los judíos habían llegado a España, se habían prostituido. Cristóbal Colón había nacido en Génova, Italia, pero sus padres eran judíos. A él le dan una tripulación de puro preso y se los trae aquí a América. Aquí en América ya encontraban indígenas. Entonces, se descubre el nuevo mundo. Entonces, estos son los dos eventos que van a marcar a la Edad Media.
reitero, la caída del Imperio Romano de Occidente por Draco y el descubrimiento de América. Pero en ese descubrimiento de América y en esa caída del Imperio Romano surge un poder político en Europa, el feudalismo. Van a aparecer los reyes, van a aparecer los condes, van a aparecer los abades, va a aparecer el pueblo llano, va a aparecer los que no tienen nada. Entonces fíjate todo el cambio panorámico que se va dando en la Edad Media y que no podemos pasar por alto, porque si lo pasamos por alto no vas a entender la Edad Moderna. Entonces te voy a dejar, tienes una copia que habla sobre la ontología, acuérdate, y habla del ser, nos quedamos ahí, porque la filosofía medieval se va a marcar es en el cristianismo. Acuérdate que hablamos de la patrística, los padres de la iglesia que querían hacer entendible el evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús. Entonces te voy a dejar, me tienes esa copia, me debes responder esa pregunta y no quería darte más preguntas, pero me toca hacerlo. Te vas a investigar la biografía de Santo Tomás de Aquino, número 1. Número 2, su pensamiento filosófico, o sea, ¿cuál era el pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino? Vas a buscar razón y fe, la filosofía y la teología. Razón y fe, que tiene que ver la razón y la fe, y la filosofía y la teología. Eso es como un tercero. La cuarta te vas a investigar qué es la metafísica tomista de Santo Tomás, o sea, la metafísica. Y te vas a buscar qué es la teología natural. ¿Para cuándo? Yo pienso que para la próxima semana, a esta hora, voy a tratar de hacer con ustedes una videoconferencia. Este es un llamado para el profesor Héctor Glaser Miliano. Mando este mensaje y lo voy a mandar también a Colmager y a la carpeta que tengo ahí para mostrársela a Salomé y al rector. El profesor Héctor y la profesora Iliana, que nos pongamos en contacto para crear un grupo yo de WhatsApp con los muchachos y en Zoom abrir una videoconferencia. Bueno, este era todo, porque ustedes tienen unas copias que tienen que investigar y ahora les dejo otras 5 preguntas más para la otra semana comenzar y arrancar con la Edad Moderna. Estudiantes, cuídense, es un placer para mí saludarlos, saber que están bien. Sigámonos cuidando hasta que la misericordia de Dios llegue al territorio colombiano. Ya por ahí dijeron que apareció el hombre investigó y desarrolló un medicamento en Rusia, creo que ya lo están aplicando y ha sido efectivo. Pidámosle a Dios que sea verdad y que no tarde para llegar a nuestro territorio, aunque aquí también hay talento, aquí hay médicos muy talentosos y hay científicos también que investigan la salud, muy sabios en su parte. Entonces, que pasen un resto de día feliz. Saludo a sus padres, que Dios los esté colmando de bendiciones y bueno, nos vemos la próxima semana.